conocido como Crimen de la Perla, convulsionó la Murcia de finales del siglo XIX. La pena de muerte les parecía una excesiva condena para Josefa Gómez. La tensión se palpaba en las calles y unos 12.000 murcianos se echaron a las mismas para acompañar a la Perla hasta sus últimos momentos, hasta el preciso instante de su ejecución mediante garrote vil. Y esta es la foto de ese preciso instante. Bueno, pues a Josefa se le acusa de envenenar al marido y además de envenenar también a la criada que regentaba pues, la conocida pensión de la Perla. El crimen consistió en... Hubo ahí una teoría en la que uno de los huéspedes de la pensión tenía algún tipo de relación sentimental con Josefa y entonces se pusieron de acuerdo para el envenenamiento. Nos encontramos en la céntrica calle Polo de Medina, pero a finales del 1800. Esta calle era conocida como calle Porche de San Antonio. El escenario de nuestra historia se ubica concretamente en este pedacito de calle tan pequeño que ya en el 1896 se encontraba tal y como lo veis. Nuestro escenario, la pensión La Perla, se encontraba concretamente en el número 7 de ese callejón del Cabrito, un lugar que ahora mismo es precisamente este. Pero, ¿qué terrible crimen fue el que sucedió aquí? Jack el Destripador ya había hecho de las suyas en Londres allá por 1888, cuando tan solo 5 años después un crimen sacudió la Murcia de 1893. Fue el conocido como Crimen de la Perla. La prensa de la época lo bautizó así porque este terrible suceso tuvo lugar en una humilde hospedería murciana conocida precisamente como Pensión La Perla. Ese lugar, esa pensión, La Perla, se encontraba en el número 7 de la calle Porche de San Antonio. El tribunal dio como probado que efectivamente le había introducido una sustancia en el café, que el marido la había tomado, que había fallecido por ello, y luego después la criada, la moza, la chica que tenían en la casa, también la había bebido y también había fallecido. Hubo ahí una teoría en la que uno de los huéspedes de la pensión tenía algún tipo de relación sentimental con Josefa y entonces se pusieron de acuerdo para el envenenamiento. Josefa Gómez, de solo 32 años, más conocida como La Perla, era la joven y lozana propietaria, junto a su marido Tomás Huertas, de una modesta pensión de huéspedes ubicada en pleno centro de la ciudad, Pensión La Perla. El 8 de diciembre de 1893, Tomás tomaba su acostumbrado café a primera hora de la mañana, como siempre su esposa Josefa se lo había preparado. Pero aquella mañana, cierto regusto de amargor provocó que no lo apurara del todo. Para la historia queda el papel que desempeñó Vicente, aquel huésped extraño al que acusan también de cómplice en el asesinato y el que pasará el resto de su vida en la cárcel, le condenarán a cadena perpetua, porque pues, algunos, el fiscal y el juez, consideran que mantenía una relación con Josefa y que se habían coordinado para eliminar al marido. Esto lo negaron siempre, tanto Josefa como el detenido, pero pues para la historia nos queda la duda de si realmente aquel hombre tuvo algo más que ver con esta mujer. Parece que el marido de Josefa era una persona de temperamento fuerte y por ello este huésped que estaba en la posada de La Perla le recomienda a Josefa que le dé un medicamento, estricnina se llama, para que le calmase los ánimos al marido de Josefa. Aquella mañana Tomás salió a la calle después de ese acostumbrado café que por cierto aquella mañana resultó ser muy especial. Había quedado justo aquí, en la plaza de Santo Domingo, con un grupo de amigos. Pero según todo parece indicar, al llegar a esta confluencia de calles de platería con trapería, comenzó a sentirse muy mal. Tomás inició así el camino de regreso hasta la pensión, pero según las crónicas, Tomás sufrió varias indisposiciones a lo largo de ese trayecto, no pudiendo concluirlo. Tomás cayó al suelo entre terribles convulsiones y murió en el acto.
Tomás se echó a la calle como de costumbre. Un grupo de amigos lo aguardaba en la plaza de Santo Domingo. Cuando ya había recorrido algunas calles, comienza a sentirse mal y decide dar la vuelta para regresar a la pensión. Este trasiego de calles en el que nos encontramos ahora es la más que probable ruta que utilizaría Tomás en ese fatídico regreso hasta la pensión que nunca llegó a completar. Esta calle ya se encontraba abierta en la Murcia de 1896 y fue, muy probablemente y según todas las crónicas apuntan, la que Tomás utilizó para regresar. Sin embargo, nunca pudo completar ese camino, cayó muerto en ella y nadie pudo hacer nada para ayudarle. Casi al mismo tiempo que Tomás caía muerto, Francisca, la criada de la pensión, que tan solo era una adolescente, también moría de manera fulminante. Este hecho hizo pensar desde un primer instante que se trataba de un crimen. Además, ambos cuerpos presentaban el mismo y tétrico aspecto. Josefa fue detenida tras el primer interrogatorio. Confesó que Vicente del Castillo, huésped de la pensión y por lo visto amante de Josefa, le había aconsejado administrar a su marido cierta cantidad de estricnina para aplacar sus celos. Por lo visto, esta sustancia, la estricnina, se utilizaba en la época para calmar ciertos dolores y era como un sedante. Sin embargo, y como está demostrado, en dosis elevadas puede causar la muerte por asfixia. Josefa se pasó con la dosis que puso aquella mañana en el café de Tomás. La joven criada, al retirar el servicio de la mesa, vio aquel café y, sin dudarlo, lo apuró de un solo trago. Cuando llegó el verdugo, llegó a la estación de trenes del Carmen, el recibimiento que tuvo fue malísimo, la gente no lo quería ni ver. Se cuentan detalles de nadie quería, ningún mozo de la estación quería llevarle el maletín, no consiguió que ningún taxi de la época, ningún carruaje lo acercara a lo que era el centro de la ciudad, a la ciudad de Murcia. Tuvo que hacer el recorrido a pie, tuvo que ser escoltado por la Guardia Civil, 5 guardias civiles lo escoltaron. Parece ser que sufrió una agresión también el verdugo, más o menos a la altura del Puente Viejo. Realmente es un tema a estudiar porque a Josefa, desde el primer momento, los murcianos la consideran inocente. La consideran inocente, creen que se le ha ido la mano, creen que no estaba en su intención matar, asesinar al marido, ni mucho menos a la chica que tenía en casa, e inmediatamente los murcianos se echan a la calle. Se echan a la calle y se organizan. Incluso el Ayuntamiento de Murcia se constituye en sesión permanente, solicita el indulto, muchísimos murcianos también apoyan esta petición de indulto al Gobierno central, al Gobierno de Madrid, petición que por cierto nunca llegó, pero se produce una gran conmoción social. Murcia considera que Josefa es inocente, que realmente el marido pues tenía algunos vicios como el juego, como salir de casa, etcétera, algo que a ella no le gustaba y que lo que intentaba pues era aplacar esas ansias de beber, han dicho algunos autores, que tenía el marido. A finales del siglo XIX, los juzgados de la ciudad de Murcia se encontraban aquí, en el Palacio Almudí. Josefa fue juzgada por los 2 crímenes, lo que le sirvió para ser condenada a pena de muerte por garrote vil. Su amante y cómplice en estos 2 crímenes, Vicente del Castillo, fue condenado a cadena perpetua. La prensa de la época hizo un amplio seguimiento de todo este proceso judicial, lo que sirvió para que la sociedad murciana de ese momento se concienciara especialmente con este crimen, pidiendo el indulto para Josefa por todos los medios posibles y así conseguir que esos 2 niños no quedaran en desamparo. El desamparo en el que iban a quedar el hijo y la hija de Josefa provocaron la solidaridad popular con la condenada, para la que se pedía el indulto. Tal era el ambiente el 28 de octubre de 1896 que los ciudadanos llenaron las calles para recibir e increpar a su llegada a la ciudad a Nicomedes Méndez, verdugo titular de la Audiencia de Barcelona.
Y es que a finales del siglo XIX solo existía plaza de verdugo en las audiencias provinciales de Madrid, Barcelona, Sevilla, Burgos y Zaragoza, si bien un verdugo podía ser llamado para una ejecución en un territorio donde no hubiese verdugo titular. No hubo carruajes en la estación del Carmen dispuestos a trasladarlo. Entró a pie en la ciudad, escoltado por la Guardia Civil y por soldados llegados desde Cartagena para mantener el orden. La tensión llegó a tal extremo que el propio verdugo envió un telegrama al Consejo de Ministros. En vista del triste espectáculo que Murcia presenciará y sin que esto suponga apocamiento de mi ánimo, pido el indulto a la desventurada rea. La prensa desde el primer momento se vuelca como Murcia, como los murcianos y al reflejo de la sociedad murciana, se vuelca en la defensa de Josefa desde el primer momento, sobre todo pues el Diario de Murcia con José Martínez Tornel a la cabeza, el célebre periodista, que además nos legó algunas de las crónicas más admirables que se conservan sobre el particular. Por ejemplo, aquel triste día en que los hijos de Josefa fueron a visitarla, y Martínez Tornel, con una maestría periodística envidiable, pues va reflejando todo lo que sucede dentro de la prisión. Hay un personaje famoso en la sociedad murciana de esa época, que es el cura párroco de San Antolín, se llamaba Pedro González Adalid. Este cura párroco se volcó mucho con Josefa, le dio consuelo espiritual, el día anterior a su ejecución la confesó, le dio la comunión, también llevó a sus hijos para que la vieran a la cárcel, y estuvo con ella, intentó mediar también para que la indultaran, no fue posible. Muchos sacerdotes acompañaron a Josefa al patíbulo, uno de ellos fue González Adalid, que la acompañó de su brazo, la subió al patíbulo y la acompañó en sus últimos momentos. De hecho, parece ser documentado que la custodia de los dos hijos de Josefa quedaron a cargo de Pedro González Adalid, párroco de San Antonio. Josefa Gómez hizo testamento público la noche antes de su ejecución. Este es el documento original en el que podemos ver incluso la propia firma de Josefa. A la mañana siguiente era ejecutada públicamente. Esta es la fotografía de ese preciso instante. Cruzamos el viejo puente de hierro, fiel testigo del paso del tiempo en la ciudad de Murcia y desde el cual podemos divisar también con facilidad el que fue el primer puente de la ciudad, el puente de los Peligros. La glorieta de España, donde siempre se ha ubicado el ayuntamiento de la ciudad, la vieja plaza de la Cruz Roja y nuestro objetivo, donde ahora se encuentra el Hotel Siete Coronas y que antiguamente albergaba los terrenos de la vieja cárcel de esta ciudad. Todo el proceso judicial contra Josefa Gómez duró 2 años. Durante todo ese tiempo, ella estuvo presa en la cárcel de Murcia, que por aquellos años se levantaba en los terrenos que tenemos justamente a la espalda, donde ahora podemos encontrar este importante y emblemático hotel de la ciudad de Murcia. Solamente un día antes de su ejecución, el 28 de octubre de aquel 1896, Josefa realizó testamento público, dejando la poca herencia que tenía. Al día siguiente, el 29 de octubre de 1896, Josefa era ejecutada en Murcia, convirtiéndose en la última ejecución pública que se llevó a cabo en España. La verdad es que la situación, si lo pensamos, hoy día es alucinante. Estamos hablando de cerca del año 1900, en el que se va a proceder a una ejecución pública. Ninguna ciudad de España, nadie quería que el nombre de su ciudad quedase ligado a esa práctica, que era una cosa más medieval que otra cosa. La sociedad murciana se volcó en contra del auto que se iba a hacer. Pues imagínate en una sociedad tan cerrada, tan pequeñita, de tan poquitos habitantes, 20 y tantos mil habitantes, imagínate cómo caería el bombazo de que se había cometido nada más y nada menos que un doble asesinato. Era una sociedad que giraba en torno al núcleo, en torno al Teatro Romea, sobre todo, porque tampoco había otra diversión a la que acudir, y en torno pues, al Paseo del Malecón y a las plazas donde por la tarde se reunía la gente. Cierto es que también era una sociedad muy culta, donde funcionaba la Real Sociedad Económica de Amigos del País, donde cualquier cosa, por mínima que fuera,
pues suscitaba la atención inmediata de toda la población. Josefa hizo testamento desde la propia cárcel un día antes de su ejecución. En ese testamento deja la tutela de sus 2 hijos al párroco de San Antolín, don Pedro González Adalid. Dejó 40 pesetas a cada uno de sus 3 hermanos y la misma cuantía para cada uno de los 2 hermanos de la criada Francisca. El resto de sus bienes son legados a partes iguales a sus 2 hijos, Francisco y María Fuensanta Huertas Gómez. El día de su ejecución, el 29 de octubre, Josefa fue trasladada al patíbulo en una carreta. Todos los comercios cerraron en señal de luto. Unos 12.000 murcianos la acompañaban en su muerte en ese patíbulo, levantado en la zona de Ronda de Garay. En su edición del día siguiente, el Diario de Murcia publicaba: a las 8:25, arrepentida y santificada, ha entregado el cuello al verdugo y su alma a Dios. Acababa de llevarse a cabo la última ejecución pública en España, y esta es la foto de ese preciso momento de 1896. No fue un juicio que quedase muy claro, según vemos en la documentación. El juicio no queda, hay cosas, cabos sueltos en ese juicio y no queda claro. Existe una fotografía tan desconocida como célebre dentro del panorama criminal murciano de todos los tiempos, en la que vemos el momento exacto en el que Josefa es ajusticiada, y que fue en el Plano de San Francisco, junto al río, lugar donde comúnmente se levantaba el patíbulo, lugar donde habitualmente pues acudía esa sociedad del pasado siglo, del siglo XIX, pues a divertirse y a presenciar el ajusticiamiento, que en este caso fue el último que se celebró en España.